Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, aquí os traigo otro vídeo más de la Crónica Negra de España. Y bueno, sin enrollarme demasiado, os voy a hablar concretamente del asesinato de María Teresa Mestre. Y como siempre, pues vamos a empezar por el final y a partir de aquí pues vamos a ir desgranando el caso. Bueno, pues esta mujer concretamente es asesinada el 9 de enero de 1984 cuando deja a sus hijos en la estación de tren de Reus, ya que ambos estudiaban en universidades de Barcelona y habían terminado las vacaciones navideñas. Digamos que a su regreso a su apartamento de Cambrils, un tal Ángel Emilio la interceptó en las escaleras del edificio camino a su piso. Le pidió ayuda para comprender una carta de la compañía telefónica y ella accedió amablemente a ayudarlo. La madre de este tipo, Mayallo, estaba aquellos días en Pina de Ebro con familiares y el joven estaba viviendo solo en el piso de Cambrils. Por lo que, bueno, María Teresa entró en el piso para ayudar al amigo de sus hijos por deferencia, lógicamente, pero sin intención de entretenerse, porque tenía a su madre en el piso sola y ésta estaba delicada de salud. Así que nada hacía presagiar el trágico desenlace de aquella tarde de enero. María Teresa se sentó a leer en el sofá la carta sin siquiera quitarse los guantes. En uno de ellos tenía 7 monedas del cambio de unas compras que todavía estaban en el maletero del coche. Y Ángel Emilio tuvo uno de aquellos brotes coléricos que a veces le venían, aunque nunca hasta ese extremo. En ese momento de ofuscación máxima fue cuando María Teresa perdió la vida a causa de un fuerte traumatismo cranoencefálico provocado por los golpes persistentes de una llave tubular para cambiar ruedas de coche, que tiene tela. El autor de los golpes mortales le costó comprender lo que había hecho, pero a su vez entendió que debía actuar rápido para evitar que el crimen le señalara sin titubear. Pues como luego pasó, que es lo que tiene más inri todavía, y como se manifiesta en el libro de Claudia Pujol, el casos més impactants del forens Narcís Bardalet, profesional que participó en la resolución del crimen, se explica cómo Ángel Emilio literalmente descuartizó a su víctima con una sierra, que ya hay que estar de la olla, que supuestamente arrojó al río Ebro y que nunca se encontró. La separó en 4 partes y la embolsó después de que el cuerpo eliminara toda la sangre. Ya te digo que es un elemento clave, digamos, para entender de que el día de su descubrimiento generara dudas sobre qué día mató a su víctima. Básicamente la guardó en el maletero del coche y después en el piso que tenía la familia en el centro de Reus. Y 2 semanas más tarde, ante los síntomas de descomposición, evidentemente, que podrían delatar el paradero del cadáver, las bolsas con el cuerpo de la víctima aparecieron en un vertedero a las afueras de Cambrils, en un descampado junto a la carretera de Misericordia. En fin, que perturbados, ya os digo, en España también hay muchos, ¿eh? Cuidado. Entonces, bueno, aquí tenemos al elemento individuo en cuestión, que ya se le ve que muy normal no es, pero bueno, básicamente esto es lo que sucedió así de repente, sin más, con un chaval que además, ya os digo que no solamente era su vecino, es que era amigo de sus hijos, desde hacía años. O sea, que de repente le dio un jamaco al tío y nada, le dio por asesinar a esta buena señora. Y bueno, pues ahora básicamente habría que desgranar un poco cuáles pudieran ser los motivos o las motivaciones que tenía este señor para, pues para realizar semejante barbaridad, ¿no? Así sin más. Entonces, bueno, en principio, pues vamos a hablar un poco de su salud mental, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Una de las primeras hipótesis que fue investigada por la Policía Nacional y que llevó el caso fue su estado psicológico. Parece ser que 5 especialistas realizaron su perfil psiquiátrico para determinar si sufría algún trastorno mental que pudiera, claro, justificar o atenuar la responsabilidad en el asesinato. Porque ya os digo, no se lo podían explicar, o sea, sí, de repente sin más, ¿no? Entonces los expertos examinaron su árbol genealógico y descubrieron que su abuelo estuvo internado en el Institut Pere Mata de Reus
que su padre, al que tenía como referente, falleció por una enfermedad relacionada con el alcohol y que perdió a una hermana a los 8 meses de vida. También parece ser que tuvo una novia que fue entrevistada durante esta evaluación psiquiátrica y que ya relató que en una ocasión Mayallo le sacó un cuchillo, se sentó a horcajadas sobre ella y la amenazó de muerte. Luego, pues parece ser que le pidió disculpas, justificándose, no, es que es el pequeño monstruo que llevo dentro, patatín, patatán. Este análisis psiquiátrico influyó en la sentencia dictada en la audiencia un año después del crimen, en el año 1985, en la que los magistrados concluyeron que Mayallo padecía un trastorno paranoide de la personalidad, lo que disminuía, pero no anulaba, que no es lo mismo, su responsabilidad penal. Respecto a la pista falsa y el secuestro, bueno, pues su estado mental pretendía explicar básicamente las razones que impulsaron a Mayallo, como os digo, la motivación, que es importante a cometer el crimen. Pero este análisis psicológico no contestaba a la pregunta de cómo se descubrió que Mayallo se convirtió en el principal sospechoso del crimen de Cambrils. En un principio, la Policía Nacional barajó la hipótesis de que el asesinato de María Teresa Mestre estuviera relacionado con su esposo, un riudomense, Enric Salomó, que era empresario, condenado a 38 años de cárcel por el caso del aceite de colza. Cuidado, no sé si recordáis ese caso, también sería muy interesante, fijaos ahora que lo veo, tratar el caso del aceite de colza, porque tela marinera también la barbaridad que se cometió con este tema. No sé si habéis oído hablar de ello, me imagino que sí, vamos, porque es un caso también archifamoso y hubo muchas víctimas. En España, a principios de la década de los 80, se produjo una intoxicación masiva, básicamente por el consumo de aceite industrial, que hay que tener unos huevos muy cuadrados para hacer algo así, fraudulento, colza, lo que causó, ya os digo, la muerte de 5.000 personas, 5.000, y dejó a más de 20.000 con secuelas, es decir, personas que nacieron, ya os digo, con importantes discapacidades físicas, personas que quedaron en un estado lamentable, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un total de 25.000 víctimas, de las cuales 5.000 murieron. Así que no estamos hablando de ninguna broma. Esta relación directa con el caso del aceite de colza, evidentemente, pues fue una de las líneas de investigación del caso, porque pensaron que podría haber sido pues algo pues tipo venganza contra el empresario por estar relacionado con este tema. Es obvio, yo también lo hubiese pensado, desde luego. Las sospechas de que víctimas de la intoxicación hubieran secuestrado a María Teresa Mestre cobraron fuerza cuando además apareció una carta mecanografiada exigiendo un rescate de 25 millones de pesetas. 25 millones. O sea, daros cuenta que en el caso de Anabel Segura, por volver a nombrarlo, se pidieron 150. O sea, que vamos, qué pirada de olla, qué pirada de olla. Esta carta estaba firmada por un supuesto grupo de afectados por el aceite de colza, GADAC, y digamos que fue una puerta a la esperanza de Mayallo de poder salir indemne del atroz asesinato que cometió en su piso días antes. Bueno, aquí lo tenemos como buen perturbado que es, cuando ya eso se descubre el percal y le están haciendo las entrevistas y demás, tan sonriente, tan pancho ahí con la mano sujetándose la cara, en fin. Cuando esta hipótesis del aceite de colza perdió fuerza, pues la investigación policial empezó a centrarse en el círculo más cercano de la víctima y en este nuevo enfoque del caso, Ángel Emilio Mayallo pasó a estar entre los posibles sospechosos. Básicamente él intentó despejar cualquier duda sobre su inocencia, cedió el piso de Cambrils para las conferencias de prensa, colaboró en la búsqueda de la desaparecida María Teresa, como hacen muchos, y asistió a su entierro el 24 de enero en la iglesia de Sant Jaume de Riudoms, mostrando su consternación. Qué pena. Habían pasado 15 días de la desaparición y muerte de María Teresa, con lo cual lloró al lado de sus hijos y demás. Sin embargo, pues este halo de inocencia de Mayallo quedó desmantelado cuando se analizó una de las pistas claves del caso del asesinato, que fue básicamente la carta del secuestro y su lenguaje. Cuando se lleva a cabo un análisis policial de la carta, y por eso digo que lo del tema de la cartografía y estudiar lo que es la letra de los delincuentes y demás, ha sido fundamental para resolver muchos casos, es una ciencia. O
sea que eso de no, va, es que por la letra, no sé qué. No, pues es que ya os digo, es una ciencia. Con lo cual, en muchos casos se resuelven gracias a esto y es algo que tampoco se puede negar. Entonces se realiza, ya os digo, ese análisis policial de la carta, donde se pedían esos 25 millones por el rescate de la víctima y permitió identificar la máquina de escribir y el papel utilizado. Además, también se sospechó que el lenguaje empleado correspondía a una persona joven, con estudios y además próxima a la víctima. Así que básicamente cuando Mayallo fue detenido, en un piso de su familia en Reus, es donde hallan las pruebas incriminatorias, la máquina de escribir, el papel utilizado, confirmando que la carta del secuestro era una pista falsa y que Mayallo la había escrito para desviar la atención, así que tan loco no estaba, y pasó a ser desde aquel momento el principal sospechoso. Entonces, bueno, básicamente Ángel Emilio Mayallo fue arrestado en marzo en Reus, 2 meses después de perpetrarse el crimen. La Policía Nacional acudió al piso donde había ocultado el cadáver antes de deshacerse de él, es decir, la vivienda donde además se encontraban la máquina de escribir y el papel que confirmaba las sospechas de los investigadores, y concretamente el inspector que llevaba el caso, Víctor Cuñado, pues lo llevó a la cafetería del Hotel Gaudí para crear, digamos, un ambiente más distendido. Allí Mayallo supuestamente se derrumbó y admitió la autoría, y en la comisaría confesaría ser el autor del asesinato. Sin embargo, también, como por desgracia pasa muchas veces, en el juicio cambió su versión y acusó a terceros de la muerte de María Teresa Mestre sin revelar sus identidades. Bueno, no obstante, como os comento, este personaje fue condenado básicamente a 21 años de cárcel por el asesinato de María Teresa Mestre, como ordenaba la sentencia publicada el 6 de julio de 1985, en la que, bueno, el joven había pasado a prisión preventiva en Figueres, era enviado a la cárcel de Lleida 2 para cumplir la condena de asesinato y, además, no sería el único delito que cometería en su vida. Digamos que más tarde, ya en agosto de 1990, Mayallo participó en un ataque a mano armada a una sucursal bancaria en Lleida durante un permiso penitenciario. Y aquí es que es repetirse una y otra vez en lo mismo. Es decir, ¿cómo es posible que un perturbado mental de estas características tenga la posibilidad, tan solo 5 años después de cometer este macabro asesinato, porque es que no estamos hablando solo de golpear a la mujer en la cabeza con un llave de estas de coche, sino que es que luego la descuartiza? Y ya me dirás tú cómo es posible que a los 5 años tenga un permiso de salida. O sea, yo ya os digo que estas cosas a mí me pudren de una manera que es que básicamente para mí aquí ya hay más culpables. O sea, no solamente el chico. Porque este segundo acto nunca se debería haber producido. Porque este señor no tenía que haber salido de la cárcel, al menos en esos 21 años a los que estaba condenado. Y ya pocos me parecen para un asesinato con alevosía y con ensañamiento. O sea, independientemente de que se le aplicase un atenuante, lógicamente. Y por desgracia, claro. Entonces, bueno, pues la segunda condena incluso fue más dura que la primera, con 24 años de privación de libertad, pero como digo yo, el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Además, tras cumplir sus 2 condenas, la segunda en parte fuera de Cataluña, el tío cogió y desapareció del radar, literalmente. Actualmente los registros indican que Ángel Emilio Mayallo Pérez trabajó como taxista autónomo en Zaragoza con una licencia otorgada en 2012 aún encima, posiblemente poco después de su liberación. Digamos que Mayallo cumpliría 63 años ahora en 2025 y se convirtió hace 40 años y sin quererlo, bueno, eso de sin quererlo, en el primer asesino con expectación mediática y un género televisivo que en la actualidad se ha convertido en un formato de grandes audiencias, ¿vale? Pero vamos a andar un poquito más en lo que es el tema de la detención, el juicio y demás, ¿vale? Bueno, ya os digo,
una vez que hace ya 40 años se sentencia a este personaje por el asesinato de María Teresa, en el juicio celebrado en la audiencia provincial, lo emiten en parte por la televisión y esto lógicamente levantó una gran expectación. Nada más y nada menos que hablamos de que había una declaración de la Audiencia Provincial de Tarragona, que ha cambiado además poco en las últimas 4 décadas. Las imágenes grabadas por TV3 y Televisión Española, que siguieron parte del juicio de este personaje los días 1 y 2 de julio de 1985, así lo atestiguan. Aquella retransmisión parcial del juicio de este cambrilense fue la primera en la historia judicial de Cataluña y también en España. O sea, que se trató de un juicio sobre un crimen atroz cuyos escenarios principales fueron Cambrils, Reus y Riudoms. En esta última localidad del Baix Camp se celebró el funeral de la víctima, María Teresa, asesinada y descuartizada por un joven supuestamente introvertido de 22 años en un apartamento de la urbanización Reus Mediterrani de Cambrils. Digamos que al igual que ocurre ahora, totalmente con las series de True Crime, la expectación mediática se disparó en aquel mes de julio de 1985 con las imágenes en la audiencia de Tarragona del acusado ante el tribunal, los abogados, jueces y testigos y la presencia nada más y nada menos de hasta 13 fotógrafos, varias cámaras de televisión, numerosos periodistas y decenas de espectadores, que ya manda narices. Las crónicas de la época, de hecho, mencionan a más de 200 personas en la sala y los pasillos. La decisión judicial de los 5 jueces que analizaron el caso se conoció en el plazo de una semana, y como os comento, ya pues 21 años por asesinato, y digamos que fue la que lo envió a la cárcel de Lleida 2, actualmente Ponent. Estamos hablando pues que era un joven delgado, serio, vestido con un traje verde, camisa blanca y gafas de gruesos cristales, ya que tenía miopía, es decir, las gafas de culo de botella de toda la vida, que en aquel momento pues lamentablemente no teníamos la tecnología que tenemos a día de hoy, y que se presentó en la sala del tribunal y fue capaz de matar a golpes por la espalda a una mujer confiada, que además era madre de sus 2 amigos, y ya os digo que una vez fallecida la descuartizó con una sierra antes de arrojar su cuerpo a un vertedero del término de Cambrils para deshacerse del cadáver. Digamos que antes de esto, o sea, los hechos anteriores, lo que es la parte precriminal, como la llamamos de alguna manera, es que este individuo era amigo de Maite y Enric, que eran concretamente los hijos de María Teresa y su esposo Enric Salomó. Este chaval vivía solo con su madre, ya que su padre pues, había fallecido años antes, como se había comentado, por una enfermedad relacionada con el alcohol, en un apartamento de la urbanización Reus Mediterrani de Cambrils, 2 plantas más arriba del mismo bloque donde residía la familia de María Teresa Mestre. La víctima y la madre del asesino además eran amigas desde la infancia, cuando ambas vivían en Zaragoza. El padre de María Teresa, empresario natural de Riudoms, tenía allí su fábrica y su amistad continuó cuando de mayores coincidieron, casualmente, fijaos, en el mismo bloque de apartamentos cambrilense. Con lo que podéis ver, bueno, pues había supuestamente confianza de sobra. Por eso os digo, y os lo he dicho en innumerables ocasiones, que no te puedes fiar ni de, vamos, de nadie absolutamente. O sea, es que de repente, quien menos te lo esperas, se le cruza el cable, macho, y te asesina de esa manera tan vil a esta señora, que ya me dirás tú, qué necesidad, o sea, de matar a esta mujer así sin más, porque al tío se le piró la pinza, entre comillas, porque una cosa es que se te pire la pinza y otra cosa es que te pongas ya a descuartizar el cadáver, que luego digas que tú no fuiste, que escribas una carta a máquina para acusar a otros y que además tengas la inteligencia de relacionarlo con el tema de aceite de colza. O sea, es que eso no es de un tío que tenga exactamente un retraso mental, que se diga, ¿vale? O sea, que el tío tenía una sangre fría de 3 pares de narices. Bueno, aquí tenéis la máquina de escribir, básicamente,
Y ahora ya vamos a entrar de nuevo, aunque ya he hecho un resumen previo de lo que pasó, pero ahora vamos a entrar de pleno ya lo que es en el acto criminal propiamente dicho, tal cual sucedió con pelos y señales. Como os comento, cuando la mujer termina de leer esta carta, le hace un comentario que el hombre le pidió precisara. Llegaron a conversar durante unos minutos acerca del papel que le mostraba, y ya os digo, todo parecía normal. Y cuando la mujer, ya os digo, acabó de hablar, se dio cuenta de que algo terrible y amenazador flotaba en el ambiente. ¿Qué pasa? Que el hombre no había prestado atención a sus palabras, a pesar de que su mirada míope se posaba en su rostro. Estaba muy serio y parecía mentalmente ido, y ahí es cuando la mujer sintió miedo y trató de ponerse de pie para marcharse. Es en este momento cuando el individuo este la detuvo con una mano, que se cerró en el hombro como una garra. Ella inició un suave movimiento hacia la puerta y mostró su intención de salir, y el hombre entonces abandonó su expresión bobalicona y la miró fijamente. Qué horror, qué horror. Ver el careto de este tío, o sea, que debía dar miedo, ya una cara de perturbado total. Y el hombre entonces, pues ya os digo, la mira fijamente, ya te cagas por las patas, sin decir nada. Ahí tienes que ver, decir, Dios mío, o sea, ¿qué va a pasar aquí? Tuvo que ser bastante, como siempre, como todos estos casos, ¿no? Bastante horrible. Entonces, básicamente, ella, claro, expresa su deseo de abandonar el apartamento, midiendo mucho sus palabras al ver la cara del loco que tenía este señor, y el hombre le pidió algo y ella dijo que no, brevemente, como disculpándose. Así que el hombre guardó silencio, pero se acercó más, situándose ante la puerta. Ya os digo, esto tiene que ser realmente terrorífico en el fondo, ¿no? O sea, porque es que lo estás viendo venir. Lo estás viendo venir que el tío te va a hacer daño y lo ves y lo sabes. Entonces ella no podía saber lo que pretendía, pero lógicamente intuyó que era su última oportunidad. Así que le vuelve a decir que tenía que marcharse, esta vez con más fuerza que antes, pidiéndole que por favor la dejara salir. Pero en su rostro ya había una fuerte crispación que reflejaba su miedo, y fue entonces cuando el tío, sin previo aviso, la bofeteó por primera vez. Acto seguido, descargó sobre ella una lluvia de golpes, ¿vale? O sea, que es que no estamos hablando de me da el impulso, cojo lo del coche y te doy. No, no, es que previamente pasó todo esto. Esto fue el acto criminal como tal, paso a paso. Entonces la mujer trastabilló y fue retrocediendo, lógicamente por inercia, hacia atrás, hasta que tropezó con el sofá cayendo sobre él. Es cuando este hombre personaje sinvergüenza malnacido pues agarró con fuerza esta llave tubular de neumáticos que descansaba sobre el mueble y no dejó que ella se recuperase. Una crueldad, pero vamos, o sea, que es que me da igual que tuviese una movida paranoide, o sea, me da exactamente igual, o sea, esto fue un crimen a sangre fría, no lo siguiente, y con un ensañamiento, pero vamos. Entonces, bueno, pues ya os digo, la golpea varias veces en el cráneo, un segundo después la mujer ya se desplomó sin vida, y es cuando el hombre cesó en su ataque. El cuerpo quedó en el suelo, inerme y desmadejado. En ese momento, el hombre pareció despertar de, bueno, una especie de trance espiritual, en fin, todas estas milongas para no dormir. No había tomado ni drogas ni alcohol, pero se sentía aturdido. Se concedió unos momentos para aclarar sus ideas, el tipo, y después lo primero que hizo fue poner en orden las ropas de la mujer. Ya os digo, vamos, psicópata de manual. Y aunque bueno, es verdad que el acto fue impulsivo, ¿no? Por otra parte. Y que habían quedado en una posición que daban a la muerte un tinte obsceno, y a la vez sintió un estremecimiento y se preguntó cómo había sido capaz de golpearla. Bueno, todo esto suponemos que es porque el tío lo declara en algún momento, porque lógicamente
es lo que digo, lo que pensó la señora, el miedo que sintió, el demás es algo que nos podemos imaginar y que sin ninguna duda pasó, pero manifestarlo de esta manera a mí, en cierta forma, me parece, digo, realmente cómo lo sabemos exactamente. O sea, podemos saber cómo fueron los hechos porque hubo una autopsia, ¿vale? Pero ya saber lo que la mujer estaba sintiendo, lo que el tío estaba pensando y demás, eso es relativo, que quede claro. Entonces, bueno, básicamente, bueno, pues en su mente se apiñaban pensamientos confusos, pasó por un fuerte estado de excitación y por un instante se dejó arrastrar por el pánico. Digamos que pensó que no había querido hacer aquello, que nunca quiso hacerle daño, pero que si confesaba, evidentemente, pues enseguida el juez podría concederle el beneficio del arrepentimiento espontáneo, pero decidió, bueno, pues como estábamos diciendo, básicamente, el tío con toda su sangre fría, perdonad, es que me han interrumpido, he tenido que parar y volver a empezar, entonces, bueno, hago ahí una pequeña unión. Eh, Aunque en principio sí que piensa que sería un beneficio confesar para un arrepentimiento espontáneo, que esto es así, ¿eh? O sea, ya os digo que mi profesor de Derecho Penal en su día nos explicó cómo cometer, entre comillas, el asesinato perfecto, y una de las características principales es rápidamente confesar lo que has hecho. Entonces, bueno, eso es bastante importante a la hora de la atenuación de la pena, entre otras muchas cosas que no voy a nombrar aquí. Pero bueno, como ya os digo, al final no quiere aparecer como culpable, con lo cual se sobrepuso y se tranquilizó y durante varios minutos no supo qué hacer hasta que luego reaccionó y fue trazando su plan. Por eso os digo que rasgos psicopáticos también tenía. Primero, llevó el cuerpo hasta el cuarto de baño, lo metió en la bañera, después trató de borrar todas las huellas de la presencia de la mujer, recogió las bolsas de la compra que llevaba, el bolso, la chaqueta y el cuello de piel, sacó del bolso el monedero con la documentación y lo guardó. El resto lo disimuló en el interior de una maleta plegable, bajó con ella a la calle, donde encontró de inmediato el coche de la víctima. Tela, ¿eh? Tela, tela, tela. Lo abrió con las llaves, que también había sacado del bolso, lo puso en marcha y condujo hasta las proximidades de un hotel. Allí vació la maleta, posteriormente se la llevó junto a las llaves de contacto, dejó el coche bien aparcado, sabía que era la mejor manera de que tardaran en encontrarlo, o sea que el tío de tonto no tenía un pelo. Regresó al apartamento a pie, dando tranquilamente un paseo por la playa. Al llegar a la altura de un camping situado junto a una zona rocosa, tiró las llaves del vehículo al mar. Cuando llegó al apartamento, se dirigió sin perder un momento a la bañera, donde, tan tranquilamente como si no fuese nada así, como el que no quiere la cosa, como el que hace unos macarrones, pues el tío comienza a, con una serra, trocear el cuerpo. Comenzó cortando los pantalones y el jersey con unas tijeras, luego seccionó las piernas a la altura de las ingles. Yo de verdad, me vais a perdonar, pero lo del tema de esta gentuza que tiene, o sea, ¿qué tienes que tener en la cabeza? O sea, ¿qué tienes que tener en la cabeza para descuartizar un cuerpo? Porque ya no solamente que tienes que tener en la cabeza para asesinar a alguien, porque puede ser por muchos motivos. Ya os digo, las motivaciones pueden ser varias. Entre otras cosas y en muchas ocasiones, precio, recompensa o promesa, como hemos dicho muchas veces, lo del tema económico. Porque muchas veces, y por desgracia, eso es así. Y luego, por supuesto, pues el ensañamiento, la alevosía y demás. Pero la motivación muchas veces son de tipo sex, que se sintiese atraído, que se llegó a comentar incluso que se sentía atraído en cierta forma hacia esta mujer. Bueno, se comentaron muchas cosas, pero joder, yo ya os digo, por mucho que he estudiado y me he cansado de lo que es la mente criminal y demás, y los tipos de trastornos mentales, psicopatías, sociopatías, perfiles, ya os digo, en general, yo todavía hay cosas que sigo sin entender. De verdad, o sea, descuartizar un cuerpo. Es que descuartizar un cuerpo, o sea, hay que tener una mentalidad, una sangre fría. Es que es una barbaridad. Estamos hablando de cortar un cuerpo humano, o sea, de destrozarlo, o sea. Ya os digo que es inaudito, inaudito. Y por muchas vueltas que le he dado toda mi vida, sigo sin entender un montón de cosas, así me va, claro.
ansiedad, no sé qué, luego no duermo y al final pues pasa lo que pasa, porque cuando te llevas, digamos, el trabajo a casa y no puedes, ya os digo, dormir, asumir, le das vueltas y más vueltas, y esto como tal, y cómo es posible, y como lo otro, al final acabas con una regadera, también os lo digo. Es que es un poco lo que me ha pasado a mí. Y al final, pues a lo mejor no te puedes dedicar para lo que realmente te has preparado porque no, eh, porque al final, ya te digo, te lo llevas dentro, empatizas demasiado, te lo llevas a casa y al final, pues nada. Así que ya os digo, le seccionó las piernas a la altura de las ingles, se decidió después por el tronco, que partió por la cintura. Antes había lavado con la alcachofa de la ducha la parte superior del cadáver, ya os digo. El cuerpo quedó dividido literalmente en 4 grandes pedazos: el tórax con la cabeza y los miembros superiores, el tronco pelviano seccionado a la altura del ombligo y los 2 miembros inferiores separados. Posteriormente, pues fue introduciendo los trozos en grandes bolsas de plástico que ocultó en el interior de otras destinadas a guardarropa. Tuvo que atar las manos del cadáver al cuello para que le fuera más fácil manejarlo, y el cadáver literalmente entró completamente en 3 bolsas. Una vez puso fin a su macabra tarea, se apresuró, como no, a limpiar el baño y el resto de la casa, recogió los restos que habían quedado en el fondo de la bañera e intentó deshacerse de ellos por el lavabo, para lo que tuvo que utilizar el desatascador. O sea, es que ya os digo, todo tan meticuloso, es increíble. Pero bueno, no pudo borrar por completo una mancha de sangre en el salón, como os digo, porque aparte de luego con bueno, pues esas cosas al final se terminan descubriendo. La sangre, como ya he dicho muchas veces, siempre deja huella de alguna manera y bueno, está lo del luminol y demás, o sea, eso es muy difícil de hacerla desaparecer por completo, está claro. Pero aunque no la consiguió borrar por completo, el tío la cubrió con cera, ¿vale? La cubrió con cera y la ocultó poniendo encima la pata de un sillón. Así que cuando estimó que todo estaba limpio y en orden, pues se decidió a transportar las bolsas al maletero de su coche. En fin, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Y ya os digo, esto ocurrió el 9 de enero del 84, que fue el mismo día que se dio a la mujer por desaparecida, básicamente, y ya os digo, es que estamos hablando de un amigo íntimo de sus hijos. Pero bueno, hasta que la policía llega a esa conclusión y fue detenido, pasaron 2 meses y medio. Y la mujer, bueno, pues tenía 44 años, ¿vale? Tenía 44 años, en fin. Así que ya os digo, realmente el cuerpo aparece ya, la situación postcriminal, ya después, pues el lunes 23, y es cuando su cadáver troceado fue descubierto por 3 trabajadores de recogida de basuras a las 2 menos 10 de la madrugada, ya os digo, en un vertedero cercano a su domicilio en Cambrils. Y su cuerpo pues conservaba los pendientes, un anillo, el collar, guantes y calcetines. En el guante de la mano izquierda, dentro del espacio para el dedo pulgar, se encontraron 7 monedas, aunque en principio parecía un número cabalístico. En realidad no era más que las vueltas de la compra, que sumaban 88 pesetas. Y digamos que otro dato verdaderamente misterioso era que el cadáver fue hallado sin sangre. O sea, aquí sí, para aquellos que hablan de lo de las niñas y tal, insisto, sí fue hallado sin sangre y con un escaso grado de putrefacción, por lo que los forenses estimaron de forma errónea que la muerte había ocurrido entre 48 y 72 horas antes y que el cuerpo había sido congelado o al menos conservado en un frigorífico, extremos que todavía hoy resultan incoherentes con el relato policial, que afirma que María fue asesinada el mismo 9 de enero cuando desapareció, es decir, 14 días antes. Con lo cual, os podéis imaginar, ¿no? Así que bueno, ya os digo que la familia recibe la noticia, mientras esta supuestamente está en paradero desconocido, después de haber recibido la supuesta carta, que dan por válida, ya os digo, en un principio. Y luego, bueno, pues todo lo demás básicamente es lo que ya os he contado en un principio. Y ya os digo, es que no hay mucho más que decir.
Pero bueno, quería hacer hincapié concretamente en esto con un poco de orden y mucho más, ya os digo, metiéndonos mucho más en lo que fue el acto criminal en sí, ¿no? Entonces, ya os digo, cuando se sacó a relucir el crimen, digamos que su propia preocupación y el nerviosismo de este tipo le movió a llevar a la comisaría al individuo este, porque a ver si me explico, que me estoy ya liando. Vamos a ver. El jefe operativo policial que habíamos hablado, Víctor Cuñado, que era el que estaba destinado en Barcelona, y que en un principio, ya sabiendo que probablemente se tratase de él, el tío se lo llevaba a una cafetería un poco para romper el hielo, por decirlo de alguna manera, y sacarle más información, que a veces es más sencillo que llevándoselos directamente a comisaría, pues tuvo que comprobar, lógicamente, lo de la máquina de escribir, pero cuando llegó a su casa no estaba, y digamos que el propio policía le explica a la madre que estaba investigando a jóvenes relacionados con la familia Salomo. Eso es lo que le cuenta. La mujer saca la agenda de su hijo y le ofrece al policía que apuntara los nombres que quisiera. Así que es cuando el inspector utiliza la argucia de preguntarle si disponía de máquina de escribir para que sus anotaciones fueran más claras, y es cuando la señora saca una Hispano Olivetti que os he mostrado anteriormente y unos folios que a Cuñado le parecieron muy semejantes al papel con el que estaba escrita la supuesta carta de los secuestradores. Es en ese momento cuando Cuñado siente un nudo en el estómago. Cuando empezó a teclear no tuvo dudas, era la máquina que buscaba, y fue en ese momento cuando se presentó Angelito, por llamarle de alguna manera, que Angelito tenía lo que yo de cura, con el fin de que todo fuera más fácil. Ya os digo, es cuando lo invita y demás, saca a relucir el crimen, es cuando él se muestra preocupado y nervioso, lo que lo hace llevarlo a la comisaría, y allí confesó y contó, ya os digo, pues toda la historia, cómo llevó los restos en el coche, cómo los ocultó, cómo los trasladó, los lanzó al vertedero, y digamos que lo único que no quiso explicar fue la motivación del crimen, que afirmó que no la declaraba porque le daba vergüenza. Por tanto, todo lo que se supo es que sufrió un impulso repentino, quizá debido al pequeño monstruo, entre comillas, que llevaba dentro. Como había dicho en alguna ocasión, ya os digo que esto se relacionó realmente con una motivación sex, se sentía atraído por ella. Fue juzgado a principios de julio, como os hemos dicho, y enajenación mental incompleta, que sirvió como atenuante, lamentablemente. ¿Y qué más os voy a decir? Pues un sinvergüenza, un malnacido y gente que no debería haber literalmente existido nunca. Así que con esto y un bizcocho nos vemos a las 8, o quizá no. Hasta el próximo vídeo y muchas gracias a todos.